¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con los temas que tocan de la materia de instrumentación y medición. Antes de empezar, vamos a comentar tantito, a ver, déjenme ver tantito aquí, déjenme ponerles tantito em, la muestra del navegador para explicar cómo vamos a estar trabajando. A ver, déjame encontrar, aquí está Mozilla Firefox, ok. Bueno, ¿cómo vamos a estar trabajando? Pues ya saben que esa materia es virtual. Se supone que pueden venir o no venir, pero eso no significa que no tengan que trabajar o ver los videos. De hecho, pues voy a estar subiendo videos de la clase como si estuvieran aquí, así que pues de eso no se van a salvar. También necesitamos hacer proyectos. Vamos a aprovechar que ustedes han visto pues algo de introducción a la programación o algo así. No me pueden decir que no, porque pues en cierta parte pues les di ahí un poquito de clases, que por cierto creo que nunca hicieron ahí las prácticas. Ahorita es posible que las necesiten un poco, ya que vamos a estar trabajando pues con automatización. A ver, déjenme encontrar bien aquí la página, creo que la puse mal. Ah, bien, es que este no es. A ver, déjenme poner aquí. Es que veracruz.ugmx online, ¿no? ugmxonline.com .com.mx me parece, ¿no? A ver, déjenme ver si está puesta mi perfil, creo que sí. Ah, sí, ok. Bueno, les comento entonces de rápido. Ah, bien, es que aquí lo tenía en otro. A ver, déjenme quitar este. A ver, permítanme tantito, déjenme poner aquí la ventana. Internet. Ok. Ok, aquí está. Bueno, ¿cómo vamos a estar trabajando? Pues voy a estar subiendo los videos y ustedes lo van a estar viendo, porque los voy a estar subiendo aquí en este apartado de el me equivoqué de curso, en ese apartado en sus plataformas. ¿Cómo entran a la plataforma? Bueno, ya llevan 2 años con pandemia, ya saben cómo funciona esto. Entran ahí a ugmxenlinea.com, meten su clave, su código y buscan la carpeta de medición e instrumentación. De ahí estarían buscando la parte donde dice lecciones, ¿sí? Porque en lecciones, en documentos van a encontrar también archivos ahí, pero en lecciones es donde yo les voy a estar organizando la información para que la vayan viendo en la secuencia esperada. Aquí, de hecho, ya habrán visto que aparece la primera información del lunes anterior, donde les estoy poniendo un pequeño link para que puedan entrar a mi biblioteca, puedan encontrar ahí libros de esta materia y de otras materias que ustedes tienen por ahí. Y viene también los archivos PDF de las presentaciones. Ustedes pueden entrar aquí y pues tomarlos como un apoyo,
¿sí? Aquí se los muestro para que vean que esto está, que es cierto, que no les estoy mintiendo. Ya aquí está listo. Toda la información la van a buscar aquí. De hecho, aquí va a aparecer el video de hoy. Nada más que lo grabe y lo suba, ¿sí? No se confíen de que a veces les mando el video al grupo de WhatsApp. No se confíen, no siempre lo hago, pero sí entren aquí a revisarlo. Entre otras cosas, también vamos a estar haciendo un proyecto de instrumentación de un sistema. Como pues supongo que están muy ocupados, pues vamos a hacerlo de forma virtual. En alguna clase vamos a ir haciendo algunos pasos de cómo hacer la simulación de un proceso y ustedes la van a repetir y luego a buscar algún tipo de proceso que ustedes puedan pues integrar aquí, ¿sí? De hecho, ese va a ser el 50% de la calificación en el último parcial, ¿sí? Bueno, también se me olvidaba lo que es los exámenes si son presenciales, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar. Déjenme cambiar aquí de ventana. Vamos a comenzar con la clase como debe de ser. Déjenme quitar el internet y déjenme poner la información. Permítanme tantito. Ok. Nada más. Creo que voy a tener que quitar un poquito la cámara porque me estorba mucho. Déjame hacerla más pequeña y ajustar aquí. Creo que se abren muchas ventanas. Bueno, ahora sí. Entonces vamos a empezar con la instrumentación industrial. ¿Qué es la instrumentación industrial? Bueno, déjenme leerles tantito aquí y ahorita platicamos. De hecho, así es como normalmente pues trabajamos con esto, ¿no? Dice, los procesos industriales exigen el control de la fabricación de los diversos productos obtenidos. Los procesos son muy variados y abarcan muchos tipos de productos. La fabricación de los productos derivados del petróleo, de los productos alimenticios, la industria cerámica, las centrales generadoras de energía, la siderúrgica, los tratamientos térmicos, la industria papelera y la industria textil, etc. En todos estos procesos es absolutamente necesario controlar y mantener constantes algunas magnitudes tales como la presión, el caudal, el nivel, la temperatura, el pH, la conductividad, la velocidad, la humedad, punto de rocío, entre varias variables, ¿no? Los instrumentos de medición y control permiten el mantenimiento y la regulación de estas constantes en condiciones más idóneas que las que el propio operador pudiera realizar. Bueno, como comentábamos en el texto, ¿por qué es importante la instrumentación y la medición? Pues porque no nos podemos fiar a que una persona pueda estar checando y calibrando a cada momento pues partes del proceso, ya que generalmente en los procesos se lleva un proceso muy repetitivo
que pues a nosotros como humanos nos puede parecer de repente aburrido y en una de esas te quedas dormido, te distraes y pues ocasiona errores, ¿no?, en la línea de producción. De, ahora sí que desde que se empezó la industrialización se ha buscado la manera de que el producto pueda siempre tener la menor pérdida posible, ¿sí? Por ese motivo se hace mucho lo que es la medición y pues obviamente la instrumentación. ¿Qué es la instrumentación industrial? Es el grupo de elementos que sirven para medir, sobrevivir, convertir, transmitir, controlar o registrar variables de un proceso con el fin de optimizar los recursos utilizados en este. Es el conocimiento de la correcta aplicación de los equipos encaminados para apoyar al usuario en la medición, regulación, observación, transformación, ofrecer seguridad, etcétera, de una variable dada en un proceso productivo. Como les decía, es importantísimo lo que es esta medición, ¿no? Por ejemplo, cómo saber cuándo está lleno. Necesitamos equipos que nos hagan ese tipo de medición, ¿sí?, para que se ejerza pues una función, algo que reaccione a el sensado de llenado de un, por ejemplo, en este caso, ¿no?, de un vaso ahí de Nestí, o no sé qué es eso, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona la instrumentación? Dice, la instrumentación industrial está considerada como la ciencia de la medición y el control de los sistemas automatizados. La aplicación de esta tecnología prolifera en la investigación tecnológica, la industria y la vida cotidiana, desde sistemas de control para motores de automóviles hasta termostatos domésticos, pilotos automáticos de aviones, fabricación de fármacos, centrales eléctricas, petróleo, gas, refinerías, etc. El primer paso del funcionamiento de la instrumentación industrial, como ya hemos comentado anteriormente, es la medición. Si no podemos medir algo, es realmente inútil tratar de controlarlo. Este algo suele adoptar una de las siguientes formas de la industria. ¿Qué cosas se necesitan medir en la industria? Presión de fluidos, flujo de los fluidos, temperaturas de un objeto, volumen de fluido almacenados en un recipiente, concentraciones químicas, pH, etcétera, posición de la máquina, el movimiento o aceleración, las dimensiones físicas de un objeto, el recuento o inventario de objetos, el voltaje, la corriente, resistencia eléctrica, etcétera. Son infinidad de cosas que tú puedes medir. Para medir cada tipo de variable necesitas un instrumento adecuado a eso. Cuando hablamos de instrumentación, pues como veían ahí en el texto, nos referimos a colocar aparatos adecuados para realizar la medición de este tipo de variables, ¿sí? No podemos utilizar un sensor de presión, por ejemplo, para detectar la concentración química, no sé, del pH de si están fabricando ahí un jabón o algo así, o por ejemplo, no sé si, bueno, lo pueden ver aquí en la entrada, ¿no? Si yo requiero medir la temperatura corporal de una persona, pues voy a poner un termómetro que registre precisamente temperatura. No puedo poner una báscula para saber si la temperatura está correcta, ¿no? Ya que la báscula mide pesos y pues el sensor de temperatura pues mide temperatura. Entonces, a esto nos referimos con la instrumentación, ¿sí? Digamos que es una especie de, pues, la arte de entender los dispositivos que vamos a estar ocupando, de elegir correctamente para las mediciones que nosotros requerimos, ¿sí? Cada aparato tiene sus características, también
por ejemplo, entre mismos dispositivos que miden una sola variable, puedes tener dispositivos que son para medición en ambientes limpios, para alimentos hechos de acero inoxidable o acero quirúrgico y cosas así. Por ejemplo, no puedes utilizar de repente ese mismo tipo de sensores, aunque estés midiendo un proceso similar, si lo vas a poner, no sé, en un ambiente donde vas a estar midiendo petróleo, por ejemplo, el gas, puede ser corrosivo. Ahí necesitas instrumentos que sean acorde al tipo de ambiente donde vas a estar pues metiendo a trabajar a esos componentes, ¿sí? Bueno, ¿qué es un sistema de instrumentación? Un sistema de instrumentación es una arquitectura compleja que agrupa un conjunto de instrumentos, un dispositivo o sistema en el que se mide unas conexiones entre estos elementos y por último, y no menos importante, unos programas que se encargan de automatizar el proceso y garantizar la repetibilidad de las medidas. De hecho, esto es muy importante, ¿no? Hay digamos, un esquema básico de un sistema de instrumentación. Eh, Ahorita que estamos empezando a platicar, digamos que por las primeras etapas, en instrumentación es importantísimo el primer elemento que realiza la medición de esa variable y sea confiable en la medición, que sus medidas sean repetibles, que sean constantes, que sean fiables, ¿sí? Si algo no está bien medido, no va a servir nada, ¿sí? De hecho, aquí ponemos una imagen de un sistema característico de la instrumentación. Dice, ¿por qué es importante la instrumentación en el sistema de producción? Porque necesitamos hacer todos estos pasos. De hecho, esto anótenlo por ahí, regístrenlo bien. De hecho, por ahí les digo, la biblioteca donde se encuentran algunos libros para que los puedan leer precisamente de esta materia. De hecho, hay 3 libros por ahí para que los vayan analizando. Bueno, ¿por qué es importante ese esquema? Ese esquema es lo que hace prácticamente toda la instrumentación y es de donde ustedes se van a tener que basar para crear su propio sistema. Recuerden que les mencionaba que hay que realizar pues un proyecto donde ustedes van a mostrar este tipo de sistemas. Bueno, de hecho aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de un sensor, de un sistema que detecta temperatura, pues necesitamos de inicio un dispositivo de medición, por ejemplo aquí de temperatura. La temperatura viene con una señal analógica, la cual es leída por el dispositivo de medición, en este caso el sensor de temperatura. Este sensor de temperatura estaría detectando las variaciones de la misma y nos entregaría una señal analógica donde nos diría el nivel de temperatura que ha sensado. Esta señal analógica pasa comúnmente a un convertidor analógico digital, el cual a la señal analógica la vuelve en agrupaciones de unos y ceros, el cual contiene el dato equivalente de la medición analógica ahora en digital para poder ser procesado. Al decir que pueda ser procesado, significa que pasa a un elemento de control, como puede ser un PLC, una computadora, un microcontrolador, cualquier dispositivo que detecte ese nivel de temperatura y lo transforma en una acción. Por ejemplo, si yo estoy, no sé, sensando en una fábrica de chocolates que la temperatura de mi caldero de chocolate debe de estar siempre a 90 grados, por decir un número, pues
en mi sección de procesamiento digital, cuando me llegue el dato de 90 grados centígrados, obviamente digital, yo voy a tomar una acción. Por ejemplo, apagar el caldero, porque no quiero que pase de los 90 grados centígrados. Ese dato lo tiene que ejecutar algún dispositivo que cierre la válvula de gas. Por ejemplo, que cierre una válvula o que gire la válvula para que pueda apagarse el gas. Para esto necesitamos un convertidor de datos digital a analógico, ya que el procesador, la parte del procesamiento digital, pues entrega una señal digital también en la salida, y la gran mayoría de las cosas que actúan en consecuencia en las fábricas vienen con usos análogos. Entonces, pues necesitamos hacer una conversión de digital a análogo, a menos que obviamente el dispositivo que va a apagar sea digital, ¿no? Y ya teniendo el dato análogo, pues pasa al controlador, que como les decía, puede ser una válvula giratoria, y controle, apague la regulación del gas, ¿no? Más bien el flujo del gas a través de la línea, ¿no? Esta es, digamos que, un pequeño ejemplo de lo que pudiera ser pues el reflejo de este mapa de pues las funciones que hay en la instrumentación. Bueno, vamos a detener tantito aquí el video para que no se haga tan largo y lo vayan viendo por secciones, ¿sí? Si tienen alguna duda o pregunta, pues van a tener que hacerla después, porque pues esta es una grabación y no estoy en vivo. Bueno, nos vemos en la siguiente grabación.